quería empezar marcando 3 puntos que creo eran 3 puntos como de celebración de la presentación de este libro. El primero de ellos es respecto del gran trabajo que esta obra representa, y está representada básicamente por el trabajo que hizo Damián Asrac. Creo que todos los que hicimos alguna vez tuvimos la loca idea de hacer una obra colectiva, sabemos el trabajo que esto implica, así que mis felicitaciones a Damián, mi agradecimiento por haberme invitado y por haber podido concluir la obra en un tiempo relativamente breve, así que felicitaciones por eso. Otro de los puntos que me parece importante destacar, que creo que ya habló algo Roberto Saba y Roberto Cargarela también, es las implicancias de esta obra. Esta obra no solo implica hablar del derecho público local, de lo que no estamos muy acostumbrados. En general, el estudio del derecho público en Argentina ha sido más del derecho público nacional y no tanto del derecho público local, con lo cual celebro esta obra y lo que ella implica, que es una obra que no solo atiende, es una obra global en el sentido de que mira diferentes aspectos de la Constitución, porque si bien hay trabajo sobre ciertos temas de la Constitución local, no tienen esta mirada global. Y acá marco como un desafío que creo que tenemos muchos de los abogados, abogadas y que nos dedicamos al derecho público, es pensar un poco qué pasa en el derecho público provincial en general y la falta de este tipo de materiales que existe, y también de la enseñanza del derecho público local en esta universidad y en diferentes universidades que no existe. Así que creo que ahí hay un punto para celebrar la obra, pero también un punto como para repensar cuáles son nuestras agendas de investigación o nuestros trabajos, y también nuestros espacios de vínculo con personas del resto de las provincias. Me parece que tenemos que empezar a interactuar un poco respecto a lo que sucede en las constituciones provinciales. Creo que el debate sobre aborto nos dejó un gran desafío también sobre este tema. Y el último punto, como para celebrar, después sigo, igual no es que termino, pero el último punto de celebración para mí es celebrar que esta obra se esté presentando en la universidad pública, que esta obra se esté presentando especialmente en la Universidad de Buenos Aires, y que esta obra contenga trabajos, reflexiones de muchos docentes de universidades públicas del país, en este momento en que las universidades públicas están atravesando por una grave crisis financiera. Los sueldos, los salarios docentes también están en crisis, y también estamos atravesando por una gran crisis quienes formamos parte del Organismo de Ciencia y Técnica de Argentina, de quienes formamos parte del CONICET. Así que, celebro que lo podamos estar haciendo acá. Derecho siempre es un poco extraño, el resto de las universidades o de las facultades quizá esto no se podría haber hecho, acá lo podemos hacer, pero creo que vale la pena hacer este llamado de atención, y en especial cuando en general mi trabajo y mi tema del aporte que yo hice en este libro tiene que ver con derecho a la educación, y creo que no se puede hablar de derecho a la educación sin tener presente esta situación que estamos viviendo en las universidades públicas. Bien, mi aporte entonces en el libro fue sobre derecho a la educación, que viene siendo mi trabajo de mi tesis de doctorado. La idea es mirar el derecho a la educación desde una mirada igualitaria, y para eso la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es como la panacea, porque tiene tiene varias normas de derecho a la educación con una mirada robusta de igualdad, una mirada muy fuerte. La hipótesis que yo sostengo a lo largo del trabajo es que el problema que hay en la ciudad no se debe a un problema de falta de reconocimiento normativo, sino que claramente tiene que ver con cómo se diseñan las políticas públicas o cómo son pensadas las políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el primer punto de mi trabajo es pensar un poco, y ahí cuando los Robertos hablaban de esta idea de participación democrática que tiene la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que hay una condición previa o por la que la Ciudad de Buenos Aires, la Constitución apuesta mucho, que es en materia de educación, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y para qué estamos educando? ¿Para qué sirve el derecho a la educación? Y ahí hay como dos objetivos. El derecho a la educación sirve por un lado como el derecho llave, se diría que es el derecho que permite abrir otros derechos, pero también sirve para tener ciudadanos formados, que puedan deliberar, que puedan formar autónomamente, que puedan formar parte del proceso participativo. Y creo que eso es una apuesta fuerte que hace la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Al contrario de lo que sucede a nivel nacional, donde el piso donde habla del derecho a la educación, nuestra Constitución nacional es bastante básico, dice el derecho a enseñar y aprender, y después metimos algún artículo al final, pero básicamente nuestro artículo 14 fue la base del sistema educativo argentino y fue bastante básico.
Bueno, ¿qué es lo que dice la Constitución? Regula básicamente la idea de educación, el derecho a la educación del artículo 23 en adelante, y uno de los primeros puntos que dice que garantiza la igualdad de oportunidades y posibilidades en el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo. Y esto es un punto central, me parece. Hemos pensado siempre el tema de igualdad o el tema de acceso a la educación, siempre limitándonos al acceso a la educación, y creo que nos ponen el desafío de empezar a pensar qué pasa, por ejemplo, en el proceso educativo, qué pasa en el egreso una vez que los estudiantes o alumnos y alumnas egresan. Creo que, por ejemplo, nos permite pensar, bueno, uno de los problemas de la Ciudad de Buenos Aires es que no tenemos vacantes. Bueno, ¿y qué pasa una vez que vamos a tener vacantes y que conseguimos las vacantes? ¿Qué pasa dentro del proceso educativo? ¿Qué estamos enseñando? ¿Cómo estamos enseñando? ¿Para quién estamos enseñando? Creo que esto es un punto que no se ha visto demasiado reflejado, por ejemplo, en las demandas judiciales que hay, y que hay un vacío bastante grande. Bueno, otro de los puntos que creo para destacar es qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde algunos pueden acceder a la educación, unos acceden a educación y otros acceden a asistencia social. No sé si ustedes saben, pero la educación, entre comillas, en la Ciudad de Buenos Aires está dividida. Parte de la educación depende del Ministerio de Educación, parte depende del Ministerio de Desarrollo Social, con los centros de primera infancia y otros centros de acción familiar, centros de desarrollo infantil, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Rodríguez Larreta, cuando asumió su cargo, prometió que iba a crear nuevos centros de acción familiar, centros de primera infancia, pero no dijo mucho respecto de los jardines de infantes, por ejemplo, o del nivel inicial. Y esto marca una diferencia, por ejemplo, de quién dependen. Dependen unos del Ministerio de Educación, otros dependen del Ministerio de Desarrollo Social, a unos le damos educación, a otros le damos contención. Cómo se designan los docentes, quiénes son los docentes, quiénes los forma y demás. Entonces me parece que ahí hay un punto interesante. Otra de las cuestiones que tiene que ver también con qué pasa en la ciudad tiene que ver, por ejemplo, con las diferentes propuestas que existen, que algunos pueden acceder a escuelas de doble jornada y otros no, o casualidad, las escuelas de doble jornada están en las zonas más ricas de la ciudad de Buenos Aires, en esto que Alejandra nombraba hoy, lo que son estas dos ciudades. Y esto hace que se refuerce la desigualdad, es lo que llama como espiral de vulnerabilidad, ¿no? Los que son más vulnerables, que necesitan quizá más educación para poder lograr concretizar más sus derechos, son los que menos educación reciben y en algunos casos ni siquiera reciben educación. Otra de las obligaciones, que ya digo, para apurando un poco, es el garante principal del derecho a la educación es el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y esto tiene un impacto en, por ejemplo, los subsidios a las escuelas privadas, que son tan comunes y que en realidad mucha información no tenemos, pero que son tan comunes en el ámbito de la ciudad. La obligación recae sobre el Estado local, no sobre los privados. Entonces, esta política de subsidiar a los privados para que reciban a los alumnos que no tienen vacante no es una política que se ajuste a la manda constitucional. ¿Qué más? Permite, por ejemplo, que exista la educación privada, pero esta le pone una finalidad, y la finalidad es darle prioridad a aquellos establecimientos que reciban alumnos y alumnos en situación de desventaja. La verdad es que no sabemos muy bien a dónde van los subsidios, quién los recibe, cuánto gastan. Esto no está muy claro en el presupuesto educativo. Y también tiene algunas obligaciones concretas respecto, por ejemplo, de las personas con discapacidad, que hay un aporte de Celeste Fernández en el libro bien interesante, que es la que sabe sobre el tema, pero fija obligaciones bien concretas de parte del Estado, y también contempla, por ejemplo, la perspectiva de género, que parte de lo que habló Laura Saldivia hoy, pero también la perspectiva de género respecto de las mujeres, habla de eliminar todo concepto estereotipado de los roles masculinos y femeninos. Y aquí de nuevo tenemos que empezar a pensar qué es lo que le estamos enseñando a los alumnos y alumnas dentro del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un informe del INADI que ya tiene un par de años, pero es bien potente en esto, que muestra cuáles son los estereotipos que existen dentro de los manuales de estudios. Por ejemplo, que todos nuestros patriotas son hombres, no hay mujeres. Las mujeres en general, las imágenes aparecen dentro de la casa, trabajando, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Bueno, lo mismo, lo desdibujamos un poquito, pero sigue existiendo ese estereotipo respecto de la mujer, y creo que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires apuesta a desarmar eso, pero sin embargo todavía no lo hemos alcanzado.
Entonces, nada, pensar que las normas son bastante robustas en términos de igualdad y de derecho a la educación en la Ciudad de Buenos Aires, y pensar cómo podemos hacer para mejorar estas políticas públicas que parecieran que son contrarias a la apuesta que hace la ciudad. Bueno, eso es todo para mí. Ahora sigo con las presentaciones.